Muy buenas tardes, profesor Eric Castañeda. Mi nombre es Camilo Barragán, estudiante de Análisis y Costos. Bueno, profesor, el día de hoy voy a hacer una presentación de este mapa conceptual sobre la gestión de riesgos financieros en una banca, basado en un artículo publicado en la revista de Estudios Gerenciales de Elsevier, disponible en ACET, donde su merced dijo que toca investigar. Bueno, profesor Eric, el artículo se titula Gestión de riesgos financieros, experiencia en un banco latinoamericano, escrito por Lizazar Baró y sus dos autores, que fue publicado en el 2012. Pues esto es un caso de estudio real aplicado en un banco peruano, al que los autores llamaron Banco Ramón. Bueno, sacando las ideas, hice esto con su contexto, con Basilea, los conceptos de riesgo, tipo de riesgo, casa de Banco Ramón y la gestión que lo aplica. El contexto, que se trata sobre las crisis financieras en 1921 al 2008, globalización, debilidad de garantía y satisfacción de derivados. Las tres prácticamente van de la mano. Las crisis que se han presentado a nivel nacional, global y en otros continentes que se han podido demostrar, ya que la economía es un factor bien importante en cada país, sea en el que esté, en su contexto es bien importante. Entonces, el artículo parte de una idea clave, pues las crisis financieras de los últimos años no fueron accidentes aislados, sino el resultado de una cadena de errores en los sistemas financieros, pues por lo tanto nacionales como internacionales. Los autores recuerdan que esto no es algo nuevo, profesor, pues menciona una gran crisis histórica de lo que estoy mencionando, de 1929 al 2008. Una de las crisis más grandes fue en el 2008, que fue como el subprime, y otra crisis antes de esa, que la última, fue en los años 70, que fue la crisis asiática en 1997. Pero pues la crisis que más dura se vivió fue en el 2008, que prácticamente paralizó mucho la economía en bastantes países. Y la globalización agravó el problema porque debilitó las garantías nacionales contra el colapso bancario. Por eso surgieron formas regulatorias más estrictas, pues para que en ningún otro país, sea Latinoamérica, Europa, Asia, se pueda como percatar o se pueda moldear o se pueda prácticamente derrumbar una economía. Eso estoy buscando la palabra correcta o más técnica. Ahora vamos con la Basilea, que la denominé, que es el pilar, que es el capital, el segundo pilar supervisión, el pilar 3 que es la conducta del mercado y los indicadores de liquidez. Y pues aquí en esto, la reforma regulatoria más importante posteriormente a la crisis fue diseñada por el Comité de la Basilea, que agrupa superiores bancarios de 27 países y se reformó durante la cumbre del G20 en Corea del Sur. Ya que la Basilea se organiza en los tres pilares, los que estoy mencionando, que vamos a mencionar aquí, el primero que es capital, mínimo 4.5% más, amortiguaciones y un ratio de apalancamiento. Es que ya el capital exige al banco un mínimo de 4.5% de capital sobre activos pondereados por riesgo, más amortiguaciones de conversación y anticlicas. Anticlicas, sí, esa es la palabra correcta. Ahora, la supervisión, que va sobre gestión de riesgo y prueba de estrés. La supervisión y gestión de riesgos incluye pruebas de estrés y un mejor gobierno corporativo. Ya que si usted tiene una, o alguien en algún país tiene una mala administración de la economía o el flujo de la caja que uno pueda tener, uno va a tener un gran riesgo de que cualquier acción, cualquier negocio, cualquier empresa se vaya a caer. Funciona con el país, con el banco, con cualquier acción que uno haga. Y con el pilar 3, que es la conducta del mercado, que es la divulgación de información, que ya que la conducta del mercado obliga a divulgar la información detallada de capital y los riesgos para que se pueda tener un mejor alcance y saber manejar los fondos. Y los indicadores de liquidez, que del RC al 100% en 30 y el NCF al 100%. Además, esto de la Basilea introduce los indicadores de liquidez muy importantes,
que son estos, que mide la capacidad de banco para cubrir salidas de efectos durante 30 días bajo escenarios de estrés, que es el FNC, que asegura una financiación estable a un año. Ambos deben ser mayores o iguales al 100%. Si no se llega al 100% puede que haya un gran descuadre. Ahora vamos con el concepto del riesgo, que rendimientos distintos esperados con Horion 1997, volatilidad de flujos no esperados y su administración es necesaria. Bueno, mencionando estas tres, van todo de la mano, profesor, porque la administración es sumamente importante para el flujo de capital. O sea, creo que es de uno de los factores donde la mente tiene que saber lo que está haciendo con el flujo de la entrada del dinero. Y el artículo o esta rama, tratando de llevar varios riesgos financieros, que voy a mencionar tres, como riesgo de crédito, cuando el comprobarte incumple sus obligaciones, riesgo de mercado, pérdidas por cambios en precios, tasas o tipos de cambio, y riesgo en liquidez, que es la imposibilidad de cubrir obligaciones a corto plazo. Riesgo operacional, fallas en personas o procesos de sistemas. Pues prácticamente más era ya de este concepto de riesgo con los bancos. Si uno no le presta atención a las entradas o la gente que no está cumpliendo, también se puede uno joder. Entonces, aquí haciendo análisis, profesor, tiene mucha lógica. Pero no es lo mismo uno tener lógica en esta área que tener la situación presente o el problema. Porque eso pasa en toda situación. Uno tiene la teoría, pero a veces le falta la práctica. Y bueno, mirando ahorita lo que estaba hablando de los tipos de riesgo, eh, que es lo que mencioné ahorita, hay que dar cuenta que todo va de la mano. Ahorita, crédito, incumplimiento de comprante, mercado, cambios de precios, liquidez, falta de efectivo a corto plazo, operacional, fallas internas, ilegal, contrato normativo y fiscal y contable. Es que prácticamente sea de mercado, de liquidez, si uno tiene mala administración con estas cinco, con estas que están aquí, en este margen, pues es que no va a funcionar, o sea, uno se va a quebrar, va a bancarrota. O sea, los bancos tienen que estar pendientes, ya que estamos hablando de ese tema. O sea, un crédito, incumplimiento de comprobante. O sea, si una persona, obviamente le van a subir su tasa de interés a la persona que están cumpliendo y el préstamo se va a alargar más. Y segundo, uno se daña prácticamente porque uno no tiene, pues para poder sacar algo no van a cumplir. Y pasa lo mismo con los bancos, porque de que yo sepa o investigando por ya parte mía, los bancos tienen más bancos que le pueden hacer un préstamo. O sea, tienen grandes, es como una, ¿cómo explicarlo? Como un subalterno, o sea, uno más grande que le presta al otro para poder tener capital de inversión, porque muchas veces los bancos cuando tienen harto capital lo que hacen es invertir y cuando invierten y se hace mal trabajo pues se quiebran, por eso a la gente a veces se le hace muy raro que un banco se pueda quebrar. Ahora vamos a hablar del caso Banco Ramón, fundado en 1951, privatizado en 1995, Cemento, banca comercial y empresa, activos del 2011 a 42.054 millones, más el 11,8%, utilidad neta, 1.129 millones y la cartera atrás el 0,92. Bueno, vamos a hablar de un tema de esto y es que aterricemos ahora en este caso real. El Banco Ramón pues es el banco del nombre ficticio de los autores que le dieron a un banco peruano del sector financiero. Pues esto da el inicio de las operaciones del 51 y pues la privatización del 95. Está orientada a la banca comercial y de empresa desde el 2011, a lo que llevamos, pues desde lo que acabo de mencionar. Y este es un proceso ambicioso, pues triplicar su tamaño en 5 años es un crecimiento anual cercano al 25%, eso es un crecimiento gigante, capital. ¿Y cómo le irá o cómo le iba en 2011? Sus activos totales alcanzan 42.254 millones de soles. Eso es mucho dinero. O sea, en plata colombiana es una conversión, o en dólares es harto dinero. Pues, su cartera de créditos creció un 20.5%.
y pues la utilidad neta llegó a ser de 1.129 millones de soles, pues con el 12,1% que es más que el año anterior. Pues lo más interesante de esto no es solo cuánto creció, sino cómo gestionó sus riesgos para crecer. Y pues se sostuvo. Eso es algo, o sea, mirando este libro, fue muy, la persona que tuvo o la sociedad que tuvieron fue muy inteligente. Porque crece, eso es un crecimiento de capital muchísimo, o sea, es mucha ganancia. Porque puede que pase, pero para poder llegar a hacer eso tiene que tener muy buena estrategia. Y ahora vamos a hablar de la gestión aplicada, que habla de modelo único independiente global, riesgo crediticio, credit scoring y rating, riesgo del mercado VAR del 99 y riesgo operacional del gobierno corporativo y riesgo estructural a la tasa e interés. Bueno, vamos a hablar aquí por partes primero que todo. El Banco Ramón aplica un modelo de gestión de riesgo estricto como único, independiente y global. Vamos a ver. Integrado proactivamente toda la operación del banco. Ahora vamos a mirar eh, cómo trata el riesgo. Para el riesgo crediticio de esto, ¿cómo lo aplico? Usa un credit score para personas, pues modelos, intenciones para PAM y sistemas de rating para empresas variables y cuantitativas y cualitativas. Que lo que trata de decir aquí es la opción o la garantía que uno puede hacer los préstamos ya directamente con empresas. Eso es lo normal. Eh, Aquí metiéndole lógica a esto de lo que uno puede aprender, es la idea que uno tiene, no sé, un crédito para hacer que sea una compañía, no sé, Ecopetrol o Sura, y se utiliza bien el crédito, se entregan intereses, hace su tasa de interés, vuelve y le presta a la misma empresa, sube y gana. Diga, qué inteligente. Pero pues vuelvo y repito, o sea, en este momento, profesor Eric, con la lógica, es la administración, porque puede que uno, si hace mal o presta mal o hace sus inversiones a un mal me refiero a que uno invierte en un negocio y se cae, pues se va a quebrar. Entonces, todos estos riesgos que tuvieron fueron positivos y negativos y fueron inteligentes. Bueno, profesor Eric, esta es la presentación de gestión de riesgos financieros. Le deseo un muy buen día y gracias por ver.